digamos, el pie para lo que Sí, habíamos preparado como editorial, por por así supuesto. decirlo. Que es algo que lo reflexionamos bastantes veces en el programa, que tiene que ver con las prioridades que están eligiendo los políticos. Y me gustaría decirlo con todas las letras. Cada vez estoy más convencido que la clase política son un conjunto de discapacitados morales. Y no es una selección arbitraria de palabras la que estoy buscando. Tampoco es una selección de palabras mías. La verdad que lo leí por primera vez de la mano de un libro que se llamaba Libertad o Barbarie, de Rossi, cuando Rossi era liberal, el periodista, no estoy hablando del político. Sí. Ahora ya no es tan liberal, pero era una reflexión muy interesante, básicamente un ensayo muy recomendable al día de hoy. Pero lo importante es lo siguiente, a los políticos no les importa solucionar las vidas, sino que les importa el poder por el poder mismo. Y vamos a hablar de cuestiones duras, de datos. ¿Cuáles son los problemas que tiene al día de hoy Argentina? Los problemas reales. Tiene una pobreza del 30% en un mundo que la pobreza promedio, teniendo en cuenta que se está aumentando el promedio por los países pobres, es del 10%. Todos los países que estamos por encima de la línea de flotación del 10%, en un mundo que la pobreza es cada vez menor, somos países que tenemos grandes problemas económicos. Por si fuera esto poco, estamos en uno de los últimos puestos de libertad económica, en uno de los puestos más gravosos de lo que sería la presión tributaria. Por si todo esto fuera poco, también somos un país muy inseguro, donde mueren, tenemos una tasa de homicidio de 8.3 cada 100.000 habitantes. Es una tasa enorme. Cuando uno ve las tasas de homicidios, demuestra que somos un país de vuelta por debajo del promedio de lo que debería ser algo positivo. Estamos hablando de que en Argentina mueren alrededor de 2.900 personas por año. Y lo que es aún peor, siempre tuvimos ese latiguillo argentino de decir, ¿vos crees que los países nórdicos están bien? Fíjate los suicidios que tienen en Suecia, fíjate los suicidios que tienen en Suiza. Les tengo muy malas noticias. Estamos empatados con Suecia y con Suiza en el índice de tasa de suicidios. En Argentina, nominalmente se suicida más gente que en esos países. De hecho, por cada homicidio en un país inseguro como este, hay 2.2 suicidios. El año pasado murieron por suicidios más de 6.000 personas. Entonces, que las prioridades de todos los políticos en un país donde tenemos una tasa de suicidios de países nórdicos, una tasa de pobreza de países africanos, una tasa de lo que sería prisiones tributarias de países dictatoriales y de libertad económica de países árabes directamente, pero no de países árabes que empezaron a tener una libertad económica más grande, sino estamos hablando de aquellos que se van en el tiempo al estilo Irán, de la inflación de Irán. Tenemos también ese problema. Tenemos todos los problemas del mundo, los políticos quieren perder el año electoral discutiendo el aborto cuando saben que no lo van a lograr. Y no estoy hablando a favor o en contra del aborto, estoy hablando de la distorsión de prioridades que tienen estos tipos. 28 mujeres murieron por abortos. Obviamente que nadie que fuera parte de esa, digamos, es una tragedia para la familia y para los familiares y para todos los amigos de esas 28 mujeres. Pero, insisto, estamos hablando que de 43 millones de argentinos, 12 millones son pobres, 6.000 se suicidan y alrededor de 2.900 mueren en crímenes violentos. Incluso si solo tomáramos el índice de muertes femeninas, que representan el 10% de la totalidad de la muerte por homicidio, representan 290 personas, lo cual es 10 veces más que la cantidad de gente que muere por esos abortos clandestinos. Entonces, verdaderamente se están metiendo en el problema más pequeño que tenemos. Y no es que sea un problema menor, por supuesto que hay que ver cómo salvar esas 28 vidas, porque es lo único moralmente aceptable. Pero al momento de poner prioridades, que la prioridad del político argentino esté puesto en esas 28 vidas y no en los 13 millones de argentinos que están en la pobreza, o en los 6.000 argentinos que se suicidan y los 2.900 que mueren por homicidios, es una locura, es un despropósito. Ese es el asunto que me gustaría resaltar. Que en pleno año electoral estaría bueno tener en cuenta que a quienes vamos a poner en la boleta son un conjunto, insisto, de discapacitados morales. Porque no se están encargando de solucionar ninguno de nuestros problemas. Quizás con una ley de educación sexual decente podríamos lograr que bajara la cantidad
de muertes por abortos clandestinos porque disminuirían la cantidad de embarazos no deseados. Ahora bien, fijémonos lo que es lo siguiente. Como tiene un mal diagnóstico, la ley de la ESI lo estuvieron apuntando al problema, entre comillas, moral, queriendo separar la educación moral de los padres. Empezaron a separar a los padres de la educación de sus hijos, lo cual es un error enorme, porque la educación moral es un monopolio de los padres. Y está bien que así sea, porque el Estado no debería formar parte de eso. El Estado no es nuestra maestra ciruela que nos tiene que decir lo que está bien y lo que está mal. Por eso es que siempre insisto cuando hablo de estos temas sensibles, que yo tengo un profundo respeto intelectual y un profundo respeto moral por aquellos que están en la vereda opuesta y están a favor de la legalización del aborto, porque tienen una postura moral que es muy respetable. No es la que yo estoy de acuerdo, y por supuesto que yo estoy de acuerdo con que se mantenga la legislación actual. Pero intelectualmente hablando hay gente respetable, pero no son a las personas que le ponen el micrófono tampoco. La verdad que los políticos, una Victoria Donda, por ejemplo, está partiendo de la base que no tiene respeto por el derecho a la vida directamente. No estoy hablando de una persona que tenga una situación moral como expert, por ejemplo, que está hablando de un pragmatismo, que tiene una moral utilitarista y que por lo tanto llegó a la situación que matemáticamente, según sus cálculos, sería la mejor solución. No, estamos hablando de personas que tienen distorsionado su sistema de valores. Distorsionado su sistema de valores en la cual dicen que, teniendo en cuenta el problema, que insisto, es el menor de nuestros problemas, porque eso es lo que me gustaría resaltar. Pero teniendo en cuenta que ni siquiera el menor de los problemas lo puede solucionar de una manera eficiente, porque quieren poner su agenda política por encima de los resultados, ahí es cuando se ve el problema que tenemos en la sociedad argentina, o mejor dicho, en la política argentina. No tenemos gente preparada para lograr estos problemas y no tenemos gente moralmente adecuada para algún tipo de solución. Y yo esto lo había hablado ayer con mi padre y él me decía, pero Julián, ¿vos estarías de acuerdo, por ejemplo, que el periodismo actual hablara del suicidio teniendo en cuenta que podrían generar un efecto contagio? Y después de pensarlo un poco me digo a mí mismo, no me cabe la menor de las dudas que el periodismo amarillista y los políticos que tenemos no podrían solucionar el problema del suicidio, a pesar que sea un problema que, insisto, por cada homicidio en una sociedad insegura tenemos 2.2 suicidios, tenemos índices de suicidios de países nórdicos, países que tienen la vida solucionada. Tenemos lo peor de cada tema en el mundo. Entonces, insisto con esto, es hora de empezar a cambiar el eje de la discusión. Nosotros podemos enfrentarnos mucho a lo que es esta nueva movida del feminismo y de todo lo que quieran. Pero esta editorial la quería hablar porque vamos a empezar a cambiar un poco el eje de la discusión. Porque aunque las feministas se logren meter en los colegios y aunque las feministas logren destrozar la moral occidental, que es la que hizo crecer al mundo, en Argentina en particular tenemos problemas mucho más urgentes. Esa es mi opinión, mi humilde opinión. Por lo menos. No, sí, totalmente de acuerdo. Es algo, como vos bien decías, que es algo que veníamos comentando, no de manera tan profunda, digamos, pero lo veníamos comentando superficialmente como algo, como un tema central. Más que nada, creo que esto es incluso como inicio, también que ya empezó hace 3 semanas, pero como inicio del año, es un tema muy importante para resaltar porque es un año electoral. Y como bien vos decías, estaría buenísimo que aprovecháramos la oportunidad de un año electoral o que al menos pudiéramos salirnos de la coyuntura por un minuto y decir qué es realmente lo que queremos para este país. ¿Qué queremos? Porque, a ver, uno dice el país. ¿Qué es el país? Soy yo, es mi familia, son mis futuros hijos si decido quedarme acá, son mis nietos, son todos mis conocidos, todos mis amados, son todos sus hijos, es decir, somos todos nosotros, más allá de toda la gente que uno además no conoce, la gente a la que le da trabajo, la gente con la que interactúa todos los días. Entonces, en esa gente tenemos que pensar y decir qué es lo que necesitamos, más allá de las discusiones que podamos tener como diciendo, bueno, para mí el aborto tal, para mí el aborto tal otra cosa, para mí cuestiones de género tal opinión, para mí tal otra. Sentarnos y decir realmente, ignoremos nuestras posturas individuales respecto de estas cuestiones culturales o, digamos, incluso se lo pueden marcar como morales. Digamos, ¿qué es realmente lo que se necesita en el país? Y yo sé que todos tienen distintas soluciones para las cuestiones, pero lo que no podemos tener distintos, que es lo que decías vos, y está perfecto, son diagnósticos.
Eso es lo principal, porque todos podemos decir, ok, el problema se soluciona con esto, se soluciona con esto otro. Todo, claramente, no todos pensamos igual y tampoco estaría bueno que todos pensáramos igual. Del resultado de toda esa mezcla de ideas, siempre generalmente, en mi opinión, se saca lo bueno, pero por eso no está bueno ni que haya una dominancia absoluta de una idea, ni de otra, ni de ninguna otra en particular. Pero si no hay un diagnóstico correcto, que ese sí se puede hacer sin una cuestión partidaria, simplemente hay que basarse en los datos, basarse en los hechos, basarse en la historia, basarse en la realidad, en el mundo, ver qué pasó en el mundo, qué pasa en el mundo. Ahí no necesitas un análisis político, sociológico, ideológico, digamos, o partidista. Ahí te podés basar en la realidad, lo tenés que hacer, y ahí eso lo podemos hacer todos. Y cuando tengamos ese diagnóstico, ahí empecemos a proponer soluciones de un lado para el otro. Y tratemos de argumentar esas soluciones, por supuesto, y el que mejores argumentos tenga, que sea la solución que se proponga. Pero si no empezamos por el diagnóstico correcto, porque hay mucho falso diagnóstico en la sociedad argentina, estamos perdidos. No tenemos ningún tipo de esperanza hasta que no empecemos. Es decir, yo creo que en Argentina vamos a poder empezar a decir, ok, estamos en un camino de recuperación el día que empecemos a ver estos correctos diagnósticos. Y una gran parte de eso, que es un poco lo que comentabas vos, es tenemos que ver esas prioridades reflejadas en nuestra clase política y en nuestros medios, porque nuestros medios lo que hacen es reflejar a la sociedad y a la política. Entonces, una vez, si los medios, si nosotros le mostramos a los medios que esto es lo que queremos hablar, ellos nos lo van a dar, porque como hablábamos al principio del programa, también son un negocio, también hay un negocio atrás. O por supuesto todos tienen su línea editorial y dan el mensaje que más les parece dar. Muchos son medio mercenarios y dan el mensaje que creen que vende, no el que quieren dar. En ese caso, y en gran parte mucho está apoyado en eso, en ese caso mostrémosles que eso vende. Que hablar del país y sus problemas reales, más allá de qué dijo Massa, qué dijo Pichetto, si se presenta o no la baña, si Macri hizo tal cosa, si Cristina hizo tal otra, cuál es el enfoque que necesitamos tener en el país más allá de la ideología. Primero, hagamos el diagnóstico correcto. Mostremos a los medios, queremos hablar de esto. Queremos hablar de, no sé, los 10 problemas más graves del país. Ni hablar 100, 50, no. 10 problemas en orden de prioridad que tenemos que hacer en el país. Mostremos a los medios que queremos eso y nos lo van a empezar a dar. Y cuando los medios reflejen esto, la clase política va a seguir. Porque la clase política necesita votos. Y los votos se los damos nosotros, por supuesto. Entonces, si nosotros cambiamos las prioridades en nosotros, va a llegar hasta allá, que son los que hacen los cambios. Exactamente. Además, vale resaltar eso. La parte preocupante no es que no haya políticos que estén dando propuestas que son las que desde acá, desde el Rincón Plateísta, estamos siempre de acuerdo, que siempre es mayor libertad, mayor derechos individuales, menos Estado, sino que directamente no estén hablando del tema. Exactamente. Eso es lo que desespera. Exactamente. Eso es a lo que me refería cuando digo, podemos proponer distintas soluciones. Nosotros nuestra solución va a ser siempre, porque es lo que pensamos, del lado de la apertura económica, del lado de la quita de regulaciones que en este país son infernales, pero eso ya es una postura, digamos, ideológica, por supuesto, basada en información, en opiniones, en datos, etcétera. Pero otros van a tener otras soluciones que les parezcan. Pero no podemos ni empezar a plantear esas soluciones si no sabemos cuál es el problema. Si no nos ponemos de acuerdo cuál es realmente el problema. Porque podemos decir, bueno, el problema es el déficit. Ok, está bien, estamos todos de acuerdo. Pero, ¿por qué está causado ese déficit? Busquemos la causa de ese déficit. Y todos tenemos que estar de acuerdo en que el problema es que el Estado gasta más de lo que le entra. Después, cuando estemos todos de acuerdo y todos sepamos esto, podemos proponer con argumentos y con evidencia y con casos de éxito si la solución es aumentar impuestos o la solución es reducir el gasto. Creo, desde nuestra postura, por supuesto, creemos que la solución es reducir el gasto para poder bajar impuestos, pero hay otros que tendrán la otra postura. Pero si no empezamos a decir, acá está el problema, que es lo que yo en esto, a pesar de que muchos le critican las formas, en esto a Milei le doy, pero no solo la zurda, de la derecha, le doy todo el apoyo, porque él está dando un mensaje que yo no había escuchado nunca en mi vida. Que es un mensaje que se tiene que dar, y lo está diciendo en medios que escucha gente que jamás había escuchado hablar de economía, ni de economía fiscal, ni de política fiscal, ni nada. Está diciendo el Estado
y Esper también ahora está tratando de impulsarlo a la carrera presidencial, que también es muy loable, a pesar de las críticas que uno pueda tener puntuales de ciertos temas o de comunicación, pero la realidad es que tenemos gente por primera vez instalando un mensaje diciendo que un problema central de Argentina es que el Estado gasta más de lo que le entra. Y eso no es ideológico, eso es una realidad que tenemos que estar todos de acuerdo, incluso los que más a la izquierda estén, porque eso es una realidad. Porque incluso si querés impulsar políticas más de izquierda, necesitas plata para ello. Entonces, igual, aunque tu solución sea más impuesto, igual tenés que entender que el problema es que hay menos plata de la que se gasta. Igual tenemos que estar de acuerdo en eso. Entonces me parece muy positivo que nosotros mostremos eso, que si saben que yo hago eso mucho, es un poquito, sé que no suma mucho, pero no sé, saben que va a estar Milei en Intratables, por ejemplo. Bueno, le doy un puntito de rating, le meto un tweet para que ese mensaje llegue no un tuit tipo, no sé, insultando a la izquierda o decir, aguante mi ley, te sigo todo el tiempo. Decir, che, me interesa mucho lo que está pasando, por favor sigan hablando de estos temas. Demostrar que hay mercado, digamos, Sí, o que hay agregarle audiencia. tráfico web. Claro, por supuesto, darle views, darle likes a los videos, es lo mínimo que uno puede hacer de su postura. Y no digo hacerlo militante, no digo spamear a todos tus compañeros o a todos tus amigos con links, pero demostrarle a esta gente, y hagámoslo todos como una cultura, digamos, de consumidor, porque a la vez también en política somos de alguna forma consumidores, demostrémosles que esto lo queremos hablar, nos interesa, y quizá de a poco vayamos llegando a un punto en que esté más naturalizado hablar de los problemas reales de la Argentina que de los problemas puntuales de coyuntura, que son peleas a fin de cuentas baratas, porque generan morbo, porque generan rating, pero que no solucionan nada, como fue el año pasado y sigue siendo lo del aborto, por ejemplo. Exactamente. Y empecemos por otras cosas a hablar de este tema. Con el tema del suicidio, que la verdad que es algo de las cosas que más me impresionó, porque insisto, siempre se nos habló de que el mayor número de muertes dolosas sean los homicidios, y uno se viene a enterar por accidentes, básicamente, de investigar sobre estos temas, que es el suicidio. En realidad, aclaremos que varios países muy diferentes lograron bajar sus índices de suicidio. Estamos hablando de países con verdaderas diferencias de todo tipo, culturales y económicas, como podría ser Australia, Polonia, Suiza, Surinam, Suecia, Dinamarca, Bosnia, son todos países, Rumania, Australia, que están bajando la cantidad de suicidios que hay, mientras que nosotros fuimos ascendiendo en el ranking. Así que eso sería muy importante, empezar a hablar del tema, a pesar de que hayamos comprado muchas veces esas locas doctrinas argentinas, que lo mejor que se puede hacer es no hablar. No hablar de la inflación porque genera inflación, no hablar de suicidio porque genera inflación, no hablar de la inseguridad porque genera inseguridad. Empecemos a hablar de las cosas, empecemos a hablar de los problemas de verdad. Exactamente. De alguna forma es un poco, me parece, subestimar a la vez al argentino, decir, si hablamos de tal cosa, vas a generar que el efecto contrario a lo que querés. Yo personalmente creo que que nunca la solución a una cuestión es tapar la cuestión. Siempre, o sea, es decir, hay una frase que me gusta mucho que es que no hay nada más alejado de la libertad que la ignorancia. Y es así. La única forma de ser realmente libres es con la información, con el conocimiento, sabiendo de las cuestiones. Aunque no nos guste, aunque nos duela, aunque digamos, ok, me molesta y me ofende y odio saber que tenemos tanto suicidio en Argentina, por ejemplo. Pero es necesario saberlo, porque es una realidad. Entonces, no podemos empezar a enfrentar esa realidad y a tratar de solucionarlo y que cada vez se mate menos gente si no sabemos el tema del suicidio, a pesar de que es una verdad incómoda. Ya, claro, mencioné países muy diferentes. Hay varios países que lo resolvieron con sector privado y hay varios países que lo resolvieron con sector público. A mí me gustaría que los liberales, hasta con aquellos que son socialistas, podamos discutir este tema, viendo cuáles son las soluciones. Personalmente, por lo que estuve leyendo sobre el tema, creo que las ONG son las mejores soluciones y son las más efectivas. Pero a esta altura del partido, viendo que es un problema tan grande, estaría dispuesto a empezar a correr, digamos, lo que es la discusión. Pero simplemente es la reflexión de antes de ir a dormir, si se quiere. Claro. No, pero es importante, es decir, esto que decías vos es lo que decíamos, es decir, capaz tenemos distintas soluciones. Y es la idea original, digamos, bueno, ya hicimos más al fondo, pero de la democracia en sí, es que todos demos nuestras posturas, las argumentemos, y de ese debate va a salir la mejor postura, en teoría. Esa es la idea.
pero si nosotros no participamos de eso y no colaboramos dando la mejor postura que conocemos, porque no vamos a hacer, nunca vas a tener la posición perfecta y máxima y suprema. Siempre seguramente va a llegar alguien que sepa más. Te vas a informar vos y seguramente alguien se va a informar de tu postura. Y viceversa, y se va a retroalimentar. Es decir, aunque pensemos distinto en todo esto, sé que a veces caen oídos sordos esto, pero la realidad es que dejemos el discutir sobre cómo lo solucionamos para después de encontrar primero el diagnóstico correcto. Eso me parece que es lo principal y es creo que lo que más va a atravesar y debería al menos atravesar y ojalá atraviese el año electoral que estamos a punto de empezar, porque ya el mes que viene empiezan a votarse en distintas provincias, entonces vamos a empezar fuertemente con eso. Quizá caigan oídos sordos, pero la realidad es que si no es este año, que sea la siguiente elección, pero vamos a seguir pregonando esta idea de que le demos un poco más de bola a las prioridades. Exactamente. Pero bueno.